Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la Convención Posgrado UPC Innovación Digital y Transformación del Aprendizaje. En breves instantes daremos inicio a la conferencia. Queremos recordarles que si tienen preguntas o consultas pueden realizarlas a través del chat y al finalizar la conferencia serán respondidas por nuestro ponente. Para dar inicio a la conferencia Liderazgo y Employee Experience, les quiero presentar a Sonia Higuey, socia consultora del Focus Gestión Humana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto tenerlos por acá y compartir con ustedes este tema de liderazgo y employee experience. Si es que hubiera alguna duda o consulta, les agradeceré que lo puedan hacer vía el chat y encantada de poder responderlo al final. Dentro de este contexto de innovación digital y transformación del aprendizaje, este tema de experiencia del empleado en gestión humana es algo que ya dejó de ser tendencia y en realidad está consolidándose con bastante fuerza en gestión humana. Y quiero compartir primero un poco de mi experiencia. Yo soy psicóloga clínica con una maestría en gestión humana y este tema de gestión de la experiencia del empleado es algo que me resonó mucho conmigo hace 4 o 5 años que comencé a trabajarlo, porque en realidad tiene a la persona como centro de partida. Y todos estos diseños de la experiencia desde las organizaciones parten de eso, y creo que es muy, muy importante el poder comprender qué es lo que se espera, cuáles son los retos del Employee Experience y también qué se espera de los líderes bajo este contexto. El día de hoy voy a poder compartir primero qué cosa es el Employee Experience de forma muy general, cuál es el rol del líder y quizás algunos próximos pasos, algunas reflexiones para que ustedes puedan pensar en su propia organización y quizás hacer algunas acciones con respecto a esto. Entonces, comenzar dentro de este contexto. ¿Qué cosa está pasando en gestión humana? En gestión de talento está en el centro de múltiples conversaciones. Estamos escuchando el tema de transformación digital, People Analytics, Agile HR, Well-being o bienestar, Behavioral Economics, Design Thinking, por nombrar algunas. Y dentro de este mindset, la persona está en el medio y ninguno de estos cambios va a funcionar si es que perdemos de foco a los colaboradores dentro de las organizaciones. Entonces, hay un chip que tenemos que cambiar, que cuando estamos hablando de Employee Experience, estamos hablando de gestionar la experiencia y quitarnos este chip que tenemos de procesos. Pensar en la experiencia, y esto les voy a comentar un poquito más adelante, y ver este viaje que tienen los colaboradores desde que postulan, desde que tienen su primer día, desde que salen de la organización y hasta que son ex trabajadores de esta organización. ¿Cómo es este viaje y cómo nosotros desde las organizaciones podemos gestionar esta experiencia? Este tweet de Lina Nair, que es la cabeza de Unilever, me llamó muchísimo la atención y puso: tenemos que hacer una disrupción de HR o de gestión humana y necesitamos aprender de forma ágil. Lo que yo aprendí hace 5 años es totalmente irrelevante hoy. Y sí, en realidad, gestión humana creo que en los últimos años, y más aún con el contexto, tiene una posición mucho más importante y tenemos que ver cuáles son las necesidades que tienen los colaboradores dentro de nuestra organización y finalmente qué podemos hacer para poder diseñar y poder acompañarlos en este viaje que cada vez vemos que hay mucho más cambios e incertidumbre también. Y este tema de experiencia del empleado no es algo nuevo, ya tiene años consolidándose, y en el caso de la misión del líder de recursos humanos, está evolucionando desde jefe de talento a jefe de experiencia del colaborador. Dentro de nuestro país también vemos que muchas áreas de gestión humana han cambiado de nombre hacia experiencia del colaborador y poco a poco están cambiando o mirando hacia esta forma de gestionar a las personas dentro de la organización. En este estudio de LinkedIn de este año
una de las tendencias para tomar en cuenta cuando se le consultó a muchos profesionales de gestión humana. La primera fue el tema de la experiencia del empleado. Esto era lo más relevante, con un 94%. El tema de People Analytics, o cómo hacemos para poder tener o gestionar la analítica de datos dentro de las organizaciones, en un 85%, y además está muy de la mano con este tema de la gestión de la experiencia, de la medición, cómo hacemos a través de las datas que tenemos, cómo podemos hacer para ir gestionando esta experiencia. Y así como esta mirada del Employee Experience está consolidándose, en este mismo estudio de LinkedIn, lo que mencionan es que desde el 2014 hasta el 2019, los puestos que tenían como nombre Employee Experience han crecido en 2.4. Entonces, dejó de ser un trend o una tendencia a ser ya una realidad, y esto es parte de las múltiples transformaciones que de gestión humana, y en realidad cualquier líder de la organización tiene que conocer, porque es parte de hacia dónde está evolucionando, cómo estamos gestionando a las personas en nuestras organizaciones. Entonces, en este marco de cómo es, cuál es el contexto, me gustaría centrarme y explicar rápidamente de dónde viene este Employee Experience. Y esto en realidad viene desde el Experience Management o la gestión de la experiencia en general, ¿no? Hemos escuchado términos o organizaciones que buscan actualmente User Experience, especialistas en Customer Experience, pero para poder, y en Customer Experience en realidad ya tiene años trabajándose como concepto y como metodología, pero una de las razones por la cual el UX está cobrando fuerza es porque para poder brindar este Customer Experience, esta promesa de marca, servicios y productos de buena calidad y buena atención del cliente, finalmente quien lo lleva a cabo, quien tiene contacto con este cliente final y por último va a impactar en los resultados, son los mismos trabajadores de las organizaciones. Entonces, esta mirada, y por eso pongo una planta a la izquierda, las raíces vendrían a ser estos colaboradores comprometidos, que se sienten respetados, apreciados, que confían en sus líderes, y si ellos se sienten de esta forma, hay una gran probabilidad de que ellos también se van a preocupar de la misma forma por los propios clientes de la organización, y de mantener y llevar exitosamente estos CX, o estos indicadores, o esta experiencia al cliente que muchas organizaciones se esfuerzan por diseñar y poder conocer. Pero si quien brinda esta experiencia no está preparado o no está comprometido, no lo va a poder llevar a cabo, por lo menos no a mediano, a largo plazo, y asegurar la sostenibilidad de este negocio. Esta frase de Richard Branson me gusta porque primero comienza con: los clientes no son lo primero son los empleados, y si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Entonces, sí es importante cuidar a los clientes, pero para poder hacerlo y hacerlo de forma sostenida, genuina, que además ellos sientan que es auténtico, es muy, muy importante el poder cuidar y tener colaboradores comprometidos. De esta forma, esta mirada del cuidado de los clientes ha pasado ya para el lado interno de las organizaciones, y existe este foco en ver y conocer cómo están los colaboradores y finalmente qué podemos hacer para que ellos brinden esta experiencia. Y hay dos términos para los que estamos en gestión humana que a veces pueden generar un poco de confusión. El tema del engagement lo conocemos como compromiso, vendría a ser una traducción, pero muchas veces lo relacionamos con el tema de clima laboral. ¿Cómo es este clima laboral que tenemos en la organización? Si es que realmente están comprometidos. Lo hacemos a veces a través de una encuesta anual, o lo hacemos a través de encuestas más cortas, llamadas pulso, focus groups, etc. Entonces, la teoría nos dice que si tenemos colaboradores comprometidos, vamos a tener mejores resultados. Entonces, una de las confusiones que salen es: el Employee Experience es igual al engagement,
porque finalmente tienen muchísimo en común. Y es importante conocer que finalmente el Employee Experience, si es que lo gestionamos, si lo diseñamos de forma adecuada, lo que va a generar es este engagement o compromiso que las organizaciones tanto queremos y que finalmente nos va a llevar a menor rotación, mayor productividad y por ende mejores resultados. Entonces, bajo esta lógica, si es que comenzamos a gestionar, a poder diseñar experiencias dentro de las organizaciones, el resultado que vamos a tener es este engagement de los colaboradores. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la experiencia del empleado? Y acá es importante mencionar como dos miradas. Por un lado, esta experiencia tiene dos componentes, porque es toda la relación que tiene un colaborador con la organización donde trabaja. Y por un lado, tenemos las expectativas del colaborador, tenemos qué cosa espera, está entrando a esta organización porque quiere seguir creciendo, porque siente que es una oportunidad de desarrollo, de aprender. Todas estas expectativas que tenemos, que a veces es mucho más fácil verlas cuando estamos por ingresar a una nueva organización o cuando estamos en este proceso de selección. Y esto se compara finalmente con lo que brinda la organización. ¿Cuál es esta experiencia que nos brinda la organización? ¿Cómo nos recibe la organización en el primer día? ¿Cómo ha sido ese proceso de selección o esa experiencia de selección cuando tuvimos nuestra primera entrevista con ellos? Otra experiencia que bajo este contexto es súper importante, por ejemplo, es el tema de cómo es la experiencia de regresar a la oficina. Para aquellos que todavía no hemos trabajado en los últimos meses de forma virtual, el regreso a esta oficina, que va a ser paulatina, eso de por sí, ese primer día, es un momento de la verdad para el cual vamos a tener que pensar, diseñar y ver también qué cosa está brindando la organización. En este punto, por ejemplo, las expectativas de los colaboradores va a ser regresar, ver a los compañeros, poder tener un lugar seguro, poder tener un lugar tranquilo, pero ¿qué es lo que les está brindando esta organización? Entonces, entre lo que se espera y lo que brinda la organización, se genera esta experiencia. Nosotros lo definimos en Focus como el Employee Experience es la calidad de las interacciones y relaciones que tus colaboradores tienen con tu organización durante el ciclo de vida del colaborador. Entonces, no solamente es un momento, sino son varios momentos que vamos teniendo nosotros como colaboradores desde que ingresamos hasta que nos vamos. Entonces, esta experiencia, todas estas interacciones van generando la experiencia del empleado. Ojo, que hay algunos momentos que son cruciales, algunos momentos que sí son muchos más importantes y donde nuestra expectativa como colaborador es muy alta. Por ejemplo, el primer día o cuando hemos tenido un problema familiar, cuál es la respuesta que tiene el jefe o la organización para darnos los permisos, para poder apoyarnos. Entonces hay momentos en donde la expectativa es bastante alta y hay que ver finalmente cómo esto finalmente suma esta experiencia en general. Entonces, todos y todas vamos a tener una experiencia en el trabajo. Esta puede ser positiva, puede ser negativa o neutral. Así se diseñe o no sea diseñada. Entonces ahí la oportunidad desde las organizaciones es, quiero que sea positiva porque quiero asegurar que estas personas puedan tener la mejor experiencia posible. Y por ende hay que comenzar a diseñarlas y comenzar viéndolas. Y solamente podemos diseñar experiencias si las organizaciones conocen las necesidades de sus colaboradores y qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, estas expectativas que hemos hablado anteriormente. Y hablando del tema del experience management, por ejemplo, lo que tienen en común el user experience, el customer experience, el service design también, es que el centro es la persona. No diseño
pensando en procesos, sino diseño de acuerdo a las necesidades, diseño pensando en qué cosa quiere esa persona y no qué es lo que yo necesito para cumplir un check dentro del proceso. Entonces esa mirada cambia el foco de lo que nosotros queremos brindar. Entonces la mirada ya no es mucho más amplia. Cuando hablamos de experiencia y este viaje y este ciclo de vida del colaborador o el Employee Life Cycle, lo que estamos hablando en realidad es cómo es este viaje de estos colaboradores. Hay un paso previo que es conocer a los colaboradores, se hacen muchas veces personas, buyer personas o arquetipos, un poco definir cómo es este colaborador, podemos tener varios perfiles dentro de la organización, y finalmente, ¿cómo es este viaje de esta persona, ¿no? A través de cuando es candidato y postula por primera vez, tiene la primera entrevista, en el tema del onboarding, en el tema de desarrollo, en la oportunidad de retención, oportunidades de crecimiento, y finalmente cuando sale y es un ex colaborador. ¿Qué piensa de la organización? En este momento, de la verdad, del tema de la salida, ¿cómo fue esta salida? ¿Fue fácil? ¿Tuviste el apoyo? ¿Fue abrupta y ese mismo día te enteraste y te fuiste? Entonces, todo este viaje es lo que tratamos de gestionar con esta mirada de experiencia del colaborador. Para poner un ejemplo mucho más fácil y con el cual todos nos podemos sentir identificados o conocemos a alguien que ha tenido esto. Por ejemplo, vamos a pensar dentro del ciclo de vida, uno de los momentos más importantes es cuando uno ingresa a una organización. Y todos hemos tenido esta experiencia de este primer día en la organización, probablemente después de un largo o un mediano o un repentino proceso, no lo sé, todos son experiencias distintas, pero ya estamos en nuestro primer día por salir de casa. En este caso vamos a contar la experiencia de Luis. Tiene muchísimas expectativas en este primer día, tiene que ingresar a las 8:30, pero está tan emocionado que va a llegar antes, sale de su casa y su esposa le dice: Luis, ¿estás todo listo? Sí, claro. Te va a ir, ¿cómo te sientes? Muy emocionado, siento que me va a ir súper bien esta organización, me han contado que es lo máximo, me encanta. Entonces Luis llega muy emocionado, tiene que entrar a 8:30, pero llega a 8:15, y se da con la sorpresa de que habla con la persona de seguridad para poder ingresar, en este caso, a una planta, y le dicen: señor, hoy comienzo mi primer día, su nombre, no está. Ah, pero mi jefe es tal. No, todavía no llega como a las 9 más o menos. ¿Y qué hago? Espera un momentito. Entonces, luego de esperar ya 8:40, ya está llegando tarde, se vuelve a comunicar o hablar con esta persona de seguridad y le dicen: no, no hay nadie, pero te voy a dejar entrar a recepción. Entra a recepción, muy nervioso porque en realidad ya está tarde, y llega a sentarse ahí, la recepcionista lo ve, le dice: un momentito, luego de 10 minutos, se acerca y le dice: mira, hoy es mi primer día, mi nombre es Luis, voy a trabajar en el área tal, cuéntame si está mi jefe. Uy, no ha llegado, pero déjame ver si te puedo conseguir a alguien más. El jefe efectivamente no estaba, sale una compañera muy amable, lo deja pasar, le dice: ah, qué raro, no sabía que hoy comenzabas. Le dicen: uy, no está tu laptop, tampoco está tu sitio, pero no te preocupes, jálate esa silla, ven acá y siéntate. No te preocupes, voy a usar mi celular. Uy, no te puedo dar el Wi-Fi porque necesitas desde TI, te tienen que asegurar esto, TI también ve tu laptop, y administración tiene que darte X papeles para que veas. Entonces, Luis trata de hacer lo mejor posible, observa, pero también se siente un poco perdido porque no sabe muy bien qué era lo que tenía que hacer y se siente un poco perdido, no sabe con quién va a almorzar. Es la 1, todos se fueron. Felizmente, una persona ya casi al final le comenta, almuerza con él. Su jefe aparece al final del día, luego de muchas reuniones, lo saluda y le dice: no voy a tener la reunión contigo, como habíamos quedado, disculpa que no pude estar en ese primer día, pero mañana lo vemos. Entonces, Luis se va, agradece, llega a su casa, su esposa le pregunta: ¿y qué tal te fue? Nada, ahí más o menos. Entonces vemos todas estas expectativas y estos momentos que tuvo en un solo día, cómo pasó de la expectativa acá
a una realidad mucho más baja. ¿Por qué? Porque no hubo esta preparación o no hubo esta experiencia como la que Luis esperaba. Me imagino que en algunos casos hemos escuchado o hemos vivido alguna situación un poco similar. Por otro lado, tenemos el caso de Diana. Imaginemos que es la misma posición, otra organización del mismo rubro. Diana ingresa, igual, llega a seguridad, la reciben y le dicen, sí, claro, no hay ningún problema, tienes tu acceso, directamente la llevan a recepción, llega temprano, pero no hay ningún problema. La recepcionista, que sabe que es su primer día, le comenta que espere unos 5 minutos, si desea tomar algo, que espere. Su jefa no está, pero su compañera sabe que la tiene que recibir, le da su asiento, le da su laptop, que en este caso es nueva, y la reciben con unos cartelitos que sus compañeros han hecho diciendo bienvenida Diana, y está muy feliz, no se lo esperaba, y luego de media hora ya llega su jefe, le da algunas instrucciones y le dice que finalmente van a almorzar juntos ese día. Al finalizar el día, le hace un recorrido para que conozca a sus compañeros, otras áreas, y finalmente termina el día. Diana llega a su casa, su pareja le pregunta qué tal le fue y le dice, mejor de lo que pensaba, esta es una organización donde me quiero quedar siempre. No sabes la bienvenida que me dieron, sentí que pertenecía ahí y me quiero quedar. Entonces, vemos en estos dos casos de Luis y de Diana, cómo este primer día puede marcar cómo va a ser la relación de aquí en adelante con la organización. Cómo los dos pudieron comenzar con expectativas muy, muy altas, pero finalmente fuimos viendo que no era lo que esperaban. Entonces, esta experiencia, que así se puede repetir en muchos momentos de la verdad que son importantes, como el tema de la salida, como el tema cuando solicitas vacaciones o cuando pides un permiso, si es que se encuentran muchos peros, el colaborador realmente puede decir que esta organización no es para mí y es más, podría irse al poco tiempo. Entonces, cuando hablamos de experiencias, y acá nos hemos dado cuenta en esta pequeña historia, que no solamente es gestión humana la que tiene el encargo, vemos que para este primer día hay muchos jugadores que están ahí, desde el tema de la persona de seguridad, administración, gestión humana, TI, quizás logística. ¿Y qué pasa en las organizaciones? Lo vemos como proceso, ¿no? Hay un gran checklist del proceso, el integrante nuevo, hasta acá, esto lo ve administración, de acá a acá lo ve gestión humana, TI lo ve de acá a acá. Pero si una de las partes falla, te va a decir, sorry, no es mi culpa, es de TI. No, disculpa, es culpa de administración. ¿Qué pasa desde el Employee Experience? Lo tratamos de ver como experiencia. Ya no diseño a través de cumplir el proceso, sino lo que hago es, pongámonos en los pies de Diana, que esperan todas las Dianas de la organización, y cómo podemos hacer que esta experiencia, seguridad, cómo hacemos que esa experiencia sea positiva o rápida. En recepción, ¿cómo hacemos para que se sienta bienvenida? 3. Y vamos diseñando a partir de los pies y las vivencias de Diana para que esta sea positiva. Dentro de ese marco, es importante pensar cómo es esta experiencia del colaborador que nosotros queremos brindar. Se va a dar, pero muchas veces si no la miramos, si no medimos, es muy probable que esta no sea lo que nosotros esperemos. Entonces, es importante pensar y ver qué cosas se puede hacer distinto dentro de esta organización. Y algo que se dice es, el generar compromiso es responsabilidad solo de gestión humana. El gestionar el clima laboral es solo responsabilidad de gestión humana. La inducción, solo de gestión humana. Entonces, ¿qué cambia con este mindset? Es el generar compromiso es responsabilidad de todos los colaboradores, en especial los líderes. Entonces, esta mirada del Employee Experience lo que requiere es conocer mucho cómo se sienten los colaboradores a través de encuestas, focus groups, en estos momentos de la verdad, cómo te sentiste en la inducción, cómo te sentiste en tu primer año, cómo te sentiste cuando recibiste feedback, y escuchando esta voz de los colaboradores, lo que vamos a poder hacer nosotros es diseñar estas experiencias, pero requiere un mindset de que los líderes son quienes van a brindar estos momentos de la verdad, esta experiencia, porque finalmente son quienes tienen más contacto, y también un rol muy activo de los colaboradores, que no están sentados esperando a que diseñen procesos, sino que además
ellos tienen que dar ideas, tienen que co-crear en los journeys, tienen que dar su opinión en estas encuestas o estudios. Entonces requiere de una mentalidad que genere cambio y cambios ágiles. Entonces, bajo esta mirada que hemos hablado de forma rápida, ¿cuál es el rol del líder? ¿Qué necesitamos de los líderes para que esto funcione? Como les comenté, este tema de la experiencia del empleado, si bien gestión humana la puede diseñar, en realidad es el rol de los líderes que generen esa experiencia, como brindando permiso, escuchándolos cuando los tienes que escuchar, detectando problemas. Por ejemplo, en años atrás yo dictaba, me encargaba de las inducciones, que era uno de los temas que a mí me encantaba porque la gente viene con este ánimo, esta expectativa, y era a mí me encantaba poder conocer a las nuevas personas que ingresaban en esta organización. Pero te dabas cuenta de que algunos lo hacíamos en este caso mensual, con una visita a planta, con un regalo, con una diploma, conocían a los gerentes de diferentes áreas, era muy, muy entretenido, pero había gente que le decía, oye, no pudiste ir, porfa, ven el próximo mes. El próximo mes no iba, al cuarto mes y le preguntabas, bueno, yo creo que la inducción ya sabes mucho de esto, ¿qué pasó? No, es que el jefe no me dejó venir antes, cuando ingresé me dijo que ya había muchas cosas que hacer y después veía esto. Entonces, estos temas, como la inducción, por ejemplo, de las cuales hemos hablado, son importantes porque ayudan al colaborador nuevo a sentirse parte a tener este sentido de pertenencia, y finalmente a veces no lo dan, se pierden esta experiencia que pudo ayudar a consolidar, a comprender quizás de manera total cómo funciona esta organización. Entonces, ¿qué se espera sobre el trabajo anteriormente? Y este estudio de Gallup me gustó porque en el pasado decían, en un trabajo, ¿qué espera una persona? En el pasado era mi salario, mi satisfacción, tener un buen jefe, mi evaluación del desempeño anual, conocer mis debilidades, mi trabajo, etc. Pero ahora lo que se espera es un rol del jefe ya como coach y como facilitador, que ayuda al desarrollo de las personas, porque cuando uno entrevista o conoce, cuando uno ingresa a la organización, tiene muchas expectativas de saber cómo me puedo desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que se espera actualmente ya desde un centro de trabajo, de un trabajo? Es poder pensar en mi propósito, en mi desarrollo, tener un coach o un mentor, en tener feedbacks más continuos, no solamente una vez al año, el que pidan mi opinión, el poder participar en co-crear de ciertas actividades, conocer cuáles, ya no es enfocado en mis debilidades y en estas cosas que no hago bien, sino en mis fortalezas y qué quiero hacer, y en mi vida, ya no todo es trabajo, cómo logro este balance vida, trabajo o integración vida-trabajo. Entonces, la mirada y las expectativas de los colaboradores han cambiado y por ende el rol del jefe también. Y un poco las estrategias son tan rápidas que necesitamos jefes que puedan aprender, puedan ser ágiles, y eso requiere mucho esfuerzo, tanto por parte de ellos, pero también como la organización para poder responder. Entonces, en este mismo estudio, cuando se preguntan, ok, ¿cuáles son las 2 razones para elegir a un jefe o una jefa? Adivinen cuáles, piensen un par de segundos. Probablemente las que ustedes pensaron que fueron: me promovieron porque tuve un excelente desempeño en mi puesto anterior, donde no tenía gente bajo supervisión. Entonces, una de las prácticas que pasa es que si son 5 analistas y hay un puesto de supervisor, la organización toma la decisión de elegir al mejor analista. Y no porque sea el mejor analista significa que tenga las competencias para ser el mejor jefe. Es más, en algún momento donde he tenido que evaluar gente para una posición X de arriba, evalué a todos los colaboradores de un área X, y una persona me dijo, Sonia, yo no quiero ser jefe porque en realidad las funciones que yo hago ahorita me gustan, no quiero porque va a ser mucho más tiempo, he visto a mi jefe que se queda hasta tarde y ahorita esos no están en mis prioridades. Entonces ahí nuestro rol fue, ok, evaluemos quién sí quiere
quién tiene las competencias y además cómo preparamos a esta persona para que asuma ese rol y lo asuma bien. Otro tema otra razón bastante fuerte es, lo ascendimos porque tenía mucha experiencia y tiempo en la organización o en mi área de expertise, o es el experto de finanzas, es el experto de tal cosa. Y este tema de mucho tiempo en la organización, sí, claro, tiene sus plus, conoce la cultura, conoce los procesos, probablemente tenga mucha confianza, pero eso tampoco le hace automáticamente un buen jefe. Entonces, el asumir una posición, más aún cuando no has tenido personal a cargo y más aún cuando han sido tus compañeros, es difícil. Entonces, este también es un momento de la verdad, es una transición en la cual desde las organizaciones tenemos que ver cómo podemos ayudar a que este jefe asuma ese rol, lo asuma bien, cómo lo ayudamos a que pueda ir desarrollando otras competencias y finalmente que sea exitoso y no quemarlo como jefe. Si antes era muy bueno y tenía muy buen desempeño, ahora con más responsabilidades, puede ser que no tenga esas competencias y sin ese acompañamiento es mucho más difícil. A veces creemos que porque cambiaste de puesto de especialista a jefe, automáticamente va a adquirir estas competencias difíciles que requieren estas posiciones. Y vemos que no es así. Y otra cosa que suele pasar también, y me he encontrado en algunos talleres con líderes, es que a veces no lo tienen mapeado o esta mirada de qué es ser jefe tampoco está alineada a la organización. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer ahí para poder alinear, desarrollar, seleccionar también a quién es la persona idónea y apoyarlo para que pueda cumplir estas expectativas. Pero estas dos razones sabemos que no son las correctas. Entonces vemos que el 70% del compromiso del equipo es influido solo por el jefe. Entonces, si nosotros estamos buscando este tema de engagement, de compromiso, y en este estudio lo que te dice es, ok, ¿y cuál es uno de estos factores que pesan en que la gente esté comprometida o no? Vemos que el 70% es influido por el jefe. Entonces, a quién pongamos como jefe o jefa es muy, muy importante, porque finalmente va a ser quien haga el delivery o ejecute muchas acciones que hace la organización, mucha de la comunicación importante, es quien finalmente va a vivir los valores y va a enseñar los valores de esta organización o los ejes culturales. Entonces, sí tenemos que pensar a quién estamos poniendo como jefe y más aún desde el lado de la experiencia, donde vemos que es esta relación, pónganse a pensar un minuto y si bien tenemos una relación con la organización, ¿quién es finalmente quien para nosotros, y más aún desde casa, abandera esa organización? Es el jefe y sus decisiones y sus mensajes y qué tan coherente, qué tan auténtico es. Entonces, acá es súper fundamental el poder saber a quién elegimos y a quién desarrollamos en estas posiciones, porque finalmente la experiencia de estos 7, 10, 30 personas el peso del jefe de esta organización va a pesar muchísimo. Entonces, en este contexto, sabemos que hay nuevas expectativas, hay nuevos aprendizajes que requieren y que nos hemos encontrado, y probablemente ustedes también, es que esta mirada descentrada en la persona, sabiendo que hay algunos momentos que son críticos y donde tenemos que esforzarnos por brindar una buena experiencia, a veces los líderes no lo tienen mapeado como importante. Entonces, a veces no se toma en cuenta esa experiencia y es parte, desde gestión humana, saber qué podemos hacer para que esta experiencia sea lo mejor y lo más amigable posible para los colaboradores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es
y ustedes pónganse a pensar quizás en su jefe actual o algunos jefes anteriores que hemos tenido también, y pensemos en reconocer la importancia del rol que tienen los jefes y jefas en la organización y la experiencia. ¿Cómo son, si tuvieras que pensar cómo son, cómo serían, qué los caracteriza como jefes o líderes de esta organización? 2, desde gestión humana y desde ustedes mismos, si es que tienen personas a cargo, el poder comprometernos con el desarrollo de acuerdo a las fortalezas. ¿En qué cosas soy bueno? ¿Qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo asumir este rol de coach o de mentor de mi equipo o de algún joven profesional que ingrese en la organización? Entonces, muchas veces se descuida esto y se da muchísimo peso sobre los jefes, pero no se les brindan las herramientas, no se les brindan esta información o esta guía para poder brindar estas experiencias que tenemos. Dentro de mi experiencia realizando capacitación con líderes, en algún momento me he encontrado haciendo un taller, ya creo que sesión 2, y de repente una de las personas tuvo un insight y dijo, a pesar de que me acabo de dar cuenta que estos temas de generar experiencia, motivar, brindar feedback, no están en mis términos de referencia ni en mi perfil de puesto, pero son importantes, ¿no? Y sí, claro que sí. Entonces, esto que para nosotros nos parece muy de criterio y de sentido común, no lo es para todos. Entonces sí tenemos que a veces ser explícitos de lo que se espera del rol del líder en la organización, de lo que se espera, brindando esta experiencia y transmitiendo la cultura de nuestras organizaciones. Y finalmente, pensar en este lazo de la experiencia del empleado, experiencia del colaborador y también con el tema de los líderes. Y pensando en experiencias, pensemos cómo ha sido la experiencia del colaborador o mi propia experiencia en mi organización. ¿Cómo ha cambiado en los últimos meses? Esta experiencia que antes era presencial, donde teníamos el espacio físico que transmitía mucho, que nos facilitaba mucho trabajo en equipo o facilitaba la comunicación, ¿cómo ha cambiado en la actualidad, en muchos casos trabajando desde casa, o aquellos que ya están trabajando de forma presencial? Sabemos también que la experiencia ha cambiado. Entonces, ¿cómo ha cambiado esta experiencia? Quizás tómense unos breves momentos para pensar qué ha cambiado, cómo es ahora el proceso de inducción, cómo son las reuniones ahora, cómo hacemos para poder generar unión e identidad como organización a pesar de la distancia, que ese es uno de los nuevos retos que tenemos. Pensando en este ciclo de vida del colaborador, pensar y detenernos un momento, ¿cómo es esta experiencia en cada una de estas 5 etapas? ¿Cómo estamos haciendo como organización? Si tuviera que evaluarlo, ¿qué tal nos va en el tema de atracción y reclutamiento, el tema de selección? ¿Cómo nos va en el tema del onboarding o el tema de la inducción, facilitando que la gente se adapte en estos primeros meses? ¿Cómo va en el tema de desarrollo? ¿Cómo va en el tema de retención? ¿Qué estamos haciendo por su bienestar? Y finalmente en el tema de salida, o cuál es nuestra relación con los colaboradores. Entonces, más allá de la experiencia como colaborador, ¿por qué es importante gestionarlo? Porque hay un tema de employer branding o de marca empleadora que está muy ligada también a la reputación de las organizaciones. A medida que podamos trabajar esta experiencia, más allá de que la gente ya no trabaje en esa organización, van a sentir que son parte se van a sentir que han sido parte de esa organización, se van a sentir orgullosos de los logros, y obviamente si le preguntan si recomendarían o no trabajar en esa organización, probablemente sigan siendo embajadores de marca, aunque ya no trabajen ahí. Entonces, durante estos últimos meses por los grandes cambios que hemos conocido, hemos visto organizaciones donde han dado esta milla extra y han tratado de generar esta experiencia positiva en las organizaciones, pero al mismo tiempo también hemos visto algunas que la forma de hacer las cosas no han sido las correctas o las más humanas o las más centradas en las personas, y es más, han generado todo estas
noticias o mala reputación por esas decisiones que a veces se toman desde el escritorio, pero no se toman pensando en quién va a afectar, cómo va a afectar esta salida a esta persona, a este grupo, a los que se quedan, cómo va a ser si es que trabajo de forma presencial, cómo quiero que sea la experiencia, más allá del marco normativo, cómo le voy a transmitir al colaborador que me preocupo por ustedes, de que realmente me interesa su opinión, cómo recojo información para poder seguir mejorando de forma rápida y ágil. Y finalmente, ¿cómo puedo ayudar a mejorar las experiencias de los jefes? ¿Cómo puedo ayudarlos? Muchas veces decimos, sí, es que tienen mucho tiempo haciendo lo mismo, ya no va a cambiar. Es así, le hemos pedido, lo estamos tratando de ayudar, lo estamos alineando, estamos tendiéndoles una mano realizando acompañamientos para que puedan tener este perfil o realicen estos comportamientos que esperamos. Entonces, ver si estamos de gestión humana, cómo mejorar la experiencia, pero al mismo tiempo pensar en cómo son los jefes que tenemos en la actualidad y cómo podemos ayudarlos para que comprendan esta mirada centrada en la persona y finalmente puedan brindar esta experiencia. Y son cosas muy sencillas y creo que está en las prioridades del jefe cuando toma decisiones, ¿no? Cuando uno es candidato, por ejemplo, pensando en los pies del candidato, uno está muy nervioso, si es por las entrevistas por Zoom, también no sabe muy bien con quién se va a encontrar, y está muy ansioso y quiere obtener el trabajo. Entonces, que la otra persona, el jefe en este caso, no se conecte a tiempo, lo deje esperando, ya sea virtual o presencial, ya te está diciendo mucho del tipo de jefe que vas a tener y el tipo de relación que vas a tener, ¿no? El poder sentarte y dar feedback, porque realmente te interesa el desarrollo de esta persona, escucharlo. Entonces son momentos que si nos ponemos desde los pies del colaborador son importantes, pero a veces el líder, no con mala intención, pero quizás mucho porque está en piloto automático y tiene muchas cosas que hacer, lo pierde de vista. Entonces, ¿cómo ayudamos para facilitar que finalmente ellos sean quienes transmitan esta experiencia en el día a día? Y para terminar, me gustaría compartir con ustedes esta frase de Maya Angelou, que es una cantautora y poetisa estadounidense, que dijo: he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Entonces, cuando hablamos de experiencia, creo que esta frase lo resume bastante bien. Entonces, muchas gracias y en realidad me encantaría escucharle alguna pregunta, algún comentario para ver si los puedo resolver por acá. Muchas gracias, Sonia. Tenemos algunas preguntas del público que nos han dejado en el chat. Nos preguntan lo siguiente. Los equipos son heterogéneos y los integrantes tienen niveles de desarrollo diferentes. ¿Cómo liderar estos equipos? Ok. A ver, entonces, el tema de diversidad es uno que está sonando muy fuerte, diversidad en diferentes ámbitos, y nos vamos a encontrar con gente o equipos que piensan distintos, que tienen formaciones distintas, experiencias distintas, y uno de los retos es cómo gestionarlos. Y para esto sí tenemos que saber cada uno cuáles son sus motivaciones, necesidades, expectativas, y poder brindar un feedback o estar muy atento a sus necesidades para poder apoyarlos. Sí, y este tema de la diversidad, uno de los beneficios que tiene es que no se puede lograr innovación si es que no tenemos equipos diversos, pero requiere de que el jefe esté muy atento, sea muy humano y quiera y tenga el tiempo de poder realizarlo, porque tus reuniones van a ser mucho más complejas, con niveles de discusión quizás mucho más analíticas. ¿Qué pasaba antes? Que seleccionábamos más gente que pensaba igual a nosotros, ¿no? O eran como un perfil de nosotros más jóvenes. Y esto ya está cambiando, nos permite tener diferentes miradas, pero lo primero es tener esta mentalidad de que no tenemos todas las respuestas, escuchar qué es lo que necesitan y
y sentarnos con ellos, conversar y tratar de sacar lo mejor de cada uno de ellos y cómo pueden aportar. Gracias. Gracias, Sonia. Tenemos otra pregunta. ¿Qué herramientas podemos usar para que los gerentes puedan alinearse y prediquen la cultura dentro de la organización? A ver, es una pregunta que no tiene una respuesta única, pero para poder primero predicar esta cultura, creo que es importante conocerla, que esté un poco la base, esté sentada, que la misma cabeza de la organización sea quien lidere con el ejemplo, que si uno de los temas importantes para esa organización es la puntualidad, sea el primero en ser puntual para toda la organización, que quien que lleve los valores de esta organización en el día a día y que no solamente lo diga, sino que lo demuestre con acciones. Y finalmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mucho feedback. Feedback de cómo se están dando, si hay algo que no es lo que se espera y no está acorde a la cultura, decirlo, conversarlo, ayudar finalmente al crecimiento. Y creo que una de las cosas que faltan, y creo que la raíz es bastante parecida, es el tema de comunicación, el poder sentarse, conversar, compartir opiniones y brindar feedback de qué es lo que se espera finalmente del rol de jefe en esa cultura. Qué sí está haciendo muy bien, qué cosa aún le falta, pero el tema del feedback continuo, y más aún con todos estos cambios, es cada vez más relevante. Y la gente se da cuenta también cuando los valores de la organización o de la cultura se viven y son auténticos, y el mismo jefe cuando lo hace tiene mucho más peso que cuando lo dice. Bien, Sonia, tenemos una pregunta más. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre CX y gestión por procesos en RH? Ok. Ya. Me imagino que es CX de Customer Experience y el tema de procesos. Ok, entonces acá, ¿y por qué es énfasis? Es en la clase de Employee Experience que dicto en la UPC, uno de los temas más complicados es quitarnos este chip de procesos. Por ejemplo, en este ejemplo que les di de Luis, que ingresó a este primer día en esta organización, ¿qué cosa es, por ejemplo, pensado en procesos? Pensado en procesos es, vamos a hacer un checklist de cómo va a ser un Gantt, con tiempos y responsabilidades, de todo lo que tiene que pasar cualquier persona que ingrese en la organización. Y si te faltó una cosita, en realidad nos vamos a echar la culpa entre todas las áreas y no vamos a tratar de solucionarlo. ¿Qué cosa es algo pensado en una persona y no en proceso de primer día? Es sentarnos y pensar la experiencia. Imagínense que en el proceso actual, el área de administración, gestión humana y TI requiere el DNI físico del colaborador para sacarle fotocopia. Entonces, esta misma persona en 2 horas tiene 3 áreas distintas que le piden tu DNI, tu DNI, tu DNI, o lléname este papel, lléname este otro papel, lléname este otro papel. Eso es centrado en el proceso porque cada área obviamente necesita esta información para poder cumplir sus procesos. Y eso está bien. Pero centrado en la persona, vendría a ser se sientan las 3 áreas, se ponen a pensar bajo los pies de esta persona y decir, a ver, yo necesito esto, tú también, ok, esto lo pedimos una vez, ¿te parece? ¿Cómo hacemos que fluya? ¿Cómo hacemos para que el de selección nunca se olvide de pedir la computadora? Porque sabemos que eso es crítico, que si no el primer día la gente no le va a sentir bien. Entonces, un poco esa mirada es que las 3 áreas, en lugar de decir hasta acá es mi responsabilidad, hasta acá es la tuya, es sentarse en la mesa, conversar y conocer la expectativa de estos colaboradores y diseñar pensando en esa persona, como si fuera nuestro cliente interno, y poder asegurar de que esa experiencia es satisfactoria. Obviamente tenemos que
medir eso posterior, escuchar, nos vamos a dar cuenta que no es perfecta, que todavía hay puntos por mejorar, y en la siguiente inducción del próximo mes, el poder hacer estos cambios. Entonces, la agilidad va por, te escucho, propongo mejoras, no muy grandes, sino el producto mínimo viable que ayude a generar cambios, vuelvo a medir, vuelvo a cambiar. Entonces, esto no es un diseño de una vez, esto es un viaje, y vamos a escuchar, saber qué cosa no le está gustando tanto, qué cosa es importante, y cambiar, y cambiar, y cambiar. Esa es un poco la mirada del Employee Experience. Desde procesos, y no desde experiencias, sino desde procesos. No sé si hay alguna pregunta adicional. No, eso sería todo, Sonia. Muchas gracias por su ponencia. Agradecemos a todos su participación y los invitamos a seguir conectados en la Convención de Posgrado UPC. Muchas gracias. Gracias a ustedes.